Económica Argentina de Martín de Dios a Macri. Su autor, Eduardo Basualdo, es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica, investigador científico del CONICET e investigador principal y coordinador del área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en donde dirige los programas de investigación sobre la propiedad y la producción agropecuaria pampeana, y también sobre la deuda externa y fuga de capitales al exterior. Es profesor de posgrado y miembro del comité editorial de la revista Realidad Económica y de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Endeudar y fugar surge de una investigación del área de Economía y Tecnología de Flaxo, que reflexiona sobre los procesos económicos del país, recorriendo exhaustivamente los últimos 40 años, desde la valorización financiera implementada por José Alfredo Martínez de Oz como ministro de la dictadura, hasta el relanzamiento de ese esquema, ahora bajo la conducción de Mauricio Macri en el poder. Se encuentran presentes acompañando este panel el diputado nacional y exministro de Economía, Axel Kicillof. También se encuentra presente el secretario general de la CTA y candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Integra también este panel la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación. Saludamos también a los candidatos de Unidad Ciudadana que se encuentran presentes acompañando esta presentación. Y también un especial saludo a Giselle Fernández, hermana de nuestra querida Bien, para ya ir cerrando todo este prólogo, vamos a invitar a que nos dirija unas palabras la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, concejala y candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, doctora Florencia Sainzú. Recibida, muchas gracias a los compañeros acá por estar acá una vez más acompañando en esta pelea que estamos dando por nuestra patria, pero que nosotros la estamos dando desde nuestro lugarcito de la patria, que es la ciudad de La Plata. Así que muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Axel. Gracias a ustedes por esperar, que empezamos un poquitito más tarde. Recién le decía a Axel, yo voy a tratar de ser breve esta vez, porque queremos escuchar a los compañeros, pero recién le decía a Axel, qué momento, qué inédito que es esto, de que un libro de economía, un libro de ciencia social, se presente con un auditorio lleno y no de economistas o de científicos sociales que vienen a un congreso a llevarse el certificado para un currículum, sino que venimos acá a tratar de seguir comprendiendo profundamente lo que está pasando porque queremos transformar el mundo, es decir, con un afán que yo diría
es un afán revolucionario, forma parte del imaginario revolucionario, la idea de transformar el mundo, que estamos acá para esta presentación de un libro. Entonces, dicho esto, esto que ha pasado en estos últimos años, porque Axel también, además de todo, fue uno de los primeros economistas que vimos cómo venían escuchando multitudes a una plaza a hablar de economía. Y hablar largo, porque Axel habla largo también, pero con mucha atención y con muchas ganas. Esto no es para que hable corto, sino más bien lo contrario. Pero bueno, decía, este libro, yo voy a decir tres cosas. La primera es que obviamente este libro no puede ser entendido sin entender el contexto, sin situarlo en el contexto que estamos atravesando, que es un contexto profundamente difícil, adverso para el campo nacional y popular, un contexto donde, ustedes saben, tenemos presos políticos y organismos internacionales pidiendo su libertad, un contexto donde volvemos a estremecernos ante una plaza que pide aparición con vida, un contexto donde todos los días un trabajador queda afuera y todos los días hay alguien que tiene miedo a perder el trabajo, un contexto además también de muchísima movilización y un contexto en el cual en pocos días, en menos de un mes, estamos en unas elecciones, y esto también, por eso también es importantísimo decirlo acá en la universidad, en unas elecciones en que se nos juega muchísimo, que obviamente para nosotros, para todos los que estamos acá, la política es mucho más que una elección y mucho más que una campaña, es la lucha de generaciones y generaciones por un mundo mejor. Pero, y que incluso más allá de los resultados, más allá de cualquier tipo de resultados, sabemos que vamos a estar al otro día, a la otra hora en que se den los resultados, peleando, organizándonos, luchando, creyendo defendiendo lo que nosotros sabemos que tenemos que defender. Pero bueno, este libro se presenta en este contexto y esto hace que su lectura no sea también tampoco una lectura puramente académica, menos más, ¿no? Es momentos también tan ricos, tan interesantes, y no porque no sea interesante una lectura académica, lo digo en esta universidad, en nuestra universidad, sino porque yo creo que es mucho más potente aún esta lectura. Ustedes saben además que como cualquier texto, como cualquier libro, siempre se completa con un lector. Cualquier escritura, cualquier investigación se completa con el lector. Y entonces también hay una apuesta en este espacio a que compañeros y compañeras puedan completar, o por lo menos tramitar, caminar con este texto hacia, no solamente en estas elecciones, sino hacia los procesos, llevarlo del brazo. No son muchos textos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero no son muchos textos los que a lo largo de la historia de los pueblos se han llevado en el brazo de la militancia, bajo el brazo, con el brazo de la lucha. Yo creo que este es uno de esos textos, porque este es un libro hecho además, digamos, como hace Eduardo, como siempre ha trabajado, como hacen los que siempre han sabido y saben pensar, también trabajado colectivamente. No hay acá un autor individual, incluso hay varios autores en el libro, pero además hay una historia de trabajo, de investigación. Y este es un libro, yo no voy a hablar de economía, no porque no me anime. Yo creo que cada uno de nosotros, después de estos años, podemos hablar de economía, tenemos que hablar de economía, tenemos que tratar de entender, sino porque, bueno, están ellos, ¿no? Pero que seguramente lo van a hacer muchísimo mejor. Eso es algo que también forma parte de nuestra pesada herencia. Nuestra pesada herencia forma parte de este edificio que estamos inaugurando, les digo, pero también y en este libro, el equipo de Eduardo, hacen una historia, se los digo para que los lean casi como de contratapa, pero fíjense, el subtítulo es un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri. Es decir, señalan claramente, van analizando cómo el modelo de acumulación de la dictadura, centrado en la valorización financiera, es un modelo que aparece con una interrupción fenomenal en términos maravillosa, creativa, a contraluz por el kirchnerismo,
pero que a la vez se continúa hasta nuestros días. Es decir, que tiene un quiebre histórico que yo estoy convencida, y voy a decir por segunda vez y por última en esta exposición esta palabra, pero un quiebre claramente revolucionario con el kirchnerismo, este modelo de acumulación donde es el capital financiero el que, donde se sostiene, donde está en el centro, el que conduce el modelo de acumulación que está en la conducción del Estado, que se quiebra con el kirchnerismo, un modelo de acumulación donde unos pocos se hacen ricos, donde es en detrimento, se decapita a los trabajadores, donde las grandes mayorías quedan afuera, que tiene este corte abrupto, radical, que empieza a caminar en otro lado y que con el macrismo, a través de elecciones, con la derecha llegando por primera vez a través de elecciones, vuelve a retomarlo. Pero quiero decir que a mí una de las cosas, y esto es muy subjetivo, que me parece tan interesante de este libro, muchísimas, pero algo que me pareció muy, muy interesante, es que en este libro se puede hablar de la continuidad clara de ese modelo de acumulación, ese modelo que tiene consecuencias de carne y hueso, como decía recién, que tiene consecuencias en las historias que parecen individuales, en la vida de cada uno, que tiene una continuidad, pero que también en este momento, y esto se señala en el libro, tiene un elemento nuevo. Un elemento nuevo que tiene que ver con la preponderancia en la conducción del Estado, ya no del capital de los terratenientes, de los capitales locales, sino de otro sector del bloque dominante, que es el capital financiero global, transnacional, ese capital que no tiene nación. Y esto para mí es muy interesante por muchas cuestiones, pero es muy interesante también porque muchas veces creemos que la historia es la historia que siempre se repite y siempre podemos encontrar en el pasado y más en este tiempo histórico aquello que se repite, aquello que ya estaba. Por supuesto, podemos decir, y seguramente con muchos problemas, lo voy a decir y con muchas aclaraciones, podemos decir, y para nosotros hace muchísimo sentido, y hace mucho sentido cuando cantamos en la Plaza Macri sos la dictadura, ¿no? Después viene Cristina como la impresionante socióloga intelectual, mucho más que orgánica, y dice hablemos de la democracia precarizada, ¿no? O sea que otro intelectual puede ponerlo en estas palabras, pero podemos decir, nos hace sentido pensar que son la dictadura, y podemos ver entonces las raíces de ese proyecto económico, de ese programa de miseria planificado para las mayorías en este gobierno. Pero a la vez hay algo que es nuevo, que es espantosamente nuevo, que incluso tal vez aparezca como mucho más poderoso y entonces a veces nos parezca más difíciles de asir, de tomar y por lo tanto de transformar, pero que abre una pregunta sobre de qué se trata esto, que no sabemos todo de qué se trata. ¿De qué se trata esto que no está cerrado, que no está predicho? Es decir, nos da la dimensión de la historia que tiene que ver con las luchas. La historia no es destino, es decir, no es algo que está dado de una vez y para siempre. La historia tampoco está muerta, sino que la historia la hacemos los hombres y las mujeres. Hay algo que aparece abierto, hay algo que comprender, algo que está abierto, que hay que saber de qué se trata hacia adelante. En segundo lugar, quiero decir, es un libro que muestra un proceso tremendo para las mayorías y a la vez tiene esta dimensión que da la comprensión de los procesos, que nos permite un lugar donde meternos que no nos habíamos metido si entendemos que todo se trata de la mera repetición. Quiero decir en segundo lugar, y dije voy a decir tres cosas. Hola Victoria, acaba de llegar nuestra compañera, candidata a que quiero señalar es que ellos, este trabajo forma parte de una riquísima tradición que es nuestro acervo cultural para dar la pelea en este tiempo. Porque ellos, digo yo, este gobierno, la derecha, ¿no? Vamos a darle provisoriamente estos nombres, ellos también tienen
sus intelectuales orgánicos en este tiempo histórico. A partir de señalar un desprecio formidable por el pensamiento crítico, tratar de anularlo, lo dicen, ¿no? Lo señalan, ¿no? Lo dicen en todas las esferas posibles, ¿no? Es un gobierno que le pega a patadas a los maestros, que dice las cosas que dice con los cuadernillos, ¿no? Los cuadernillos, que anula, que dice acá no se puede pensar, acá no hay que pensar, no se trata de pensar. Ellos también tienen sus intelectuales, y sus intelectuales de este tiempo histórico son los periodistas, fundamentalmente, los periodistas en un momento de hiperconcentración mediática como no hubo nunca en la historia, ¿no? Porque esto pasa en otros lugares, pero acá pasa, y pasa, tal vez esté entre los 5, 6 lugares donde más pasa en Occidente en este tiempo histórico de hiperconcentración, con sus periodistas que repiten al infinito durante las 24 horas de los 7 días de la semana, y que repiten que no se puede hacer nada, que la pesada herencia, que no se pueden transformar las cosas, que el Estado es negativo, que es malo, que sálvese quien pueda. Es decir, que producen un pensamiento que está acorde con un modelo a conservar, un modelo que es el modelo de ellos, el modelo, este modelo que recién decíamos, que decía, no sé si lo cité directamente, pero lo cité indirectamente a Rodolfo Walsh, este modelo de miseria planificada para las mayorías. Es un modelo en el cual además no hay historia, porque si ellos cuentan la historia que tienen que contar es la historia de los crímenes, es la historia del dolor de las mayorías, es la historia de la ignominia, la historia de la vergüenza. Entonces para ellos no hay historia, no tiene que haber historia, se trata solamente de una promesa de un futuro que llegará el segundo semestre del 2019 en algún momento, pero el pasado es algo que no se puede contar. Por eso nos parece a nosotros que este libro, como muchos otros, como el trabajo militante de cada compañero y compañera que se enfrenta al negacionismo de este gobierno, que no es un negacionismo solamente de los 30.000, solamente de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sino que es negar lo que ha ocurrido durante los años de gobierno kirchnerista, que ha ocurrido muchas cosas, pero una de las principales cuestiones que ha ocurrido es que hemos podido entender que podíamos gobernar atendiendo a los intereses de los sectores populares, de las mayorías, el Estado, que hemos podido ser gobierno en un Estado popular. Eso que se trata de olvidar cuando se olvida de la historia. Bueno, este trabajo es un trabajo, este libro, que es mucho más que un libro, que se inscribe también en otros libros del compañero Basualdo, que se inscribe en una historia de pensamiento que, bueno, donde la ciencia social no siempre ha estado del todo cómoda, pero sin lugar a duda, que es un libro de ciencia social, un libro de economía política, de política económica, un libro donde claramente uno ve los límites de pensar la política y la economía separadas, pero que es un libro de ciencia social, se inscribe en una tradición profunda, en una epistemología del sur, en una epistemología del barrio, en una epistemología de los suburbios, de los bordes, que siempre han tenido nuestros movimientos de liberación. A lo largo de los años, en momentos de victorias y en momentos que fueron las mayorías, de resistencias, de represiones, de persecuciones, nuestros movimientos populares, nacionales, latinoamericanos, federales, e incluso en este último tiempo podríamos, claro que sí, aprender a decirles también feministas, han producido ideas, han producido saberes, han pensado la cultura, han reflexionado. Y este libro se escribe en esa tradición. Y en esa tradición sí hay historia. Una historia que no es una historia folclórica, una historia que queda en el pasado como un corpus muerto que hay que aprender para un currículum o para dar un examen final, sino como un corpus vivo que necesita ser actualizado permanentemente, es decir, puesto en acto, para imaginar también qué hay nuevo, qué está pasando nuevamente. Con esas herramientas de todas estas tradiciones en las que se escribe este libro, y fíjense que cada uno de los compañeros que está sentado acá, ¿no? Cada uno de estos compañeros está ligado a
claramente, ¿no? En un sentido más restringido, digo, Hugo que ha sido maestro, Eduardo investigador economista, bueno, Axel, ¿no? Esta idea de poder pensar, poder reflexionar, poder imaginar, ¿no? Poder producir teoría, pero no solamente la teoría que describe desde el lugar del experto al servicio de cualquier tipo de poder, sino la teoría que irrumpe, acá sí, con la violencia que necesita la teoría para hacer transformaciones, es decir, no la teoría que se va a adecuar al mundo, sino la teoría que transforma el mundo. Entonces estos compañeros acá, compañeros militantes, compañeros intelectuales, que hacen honor a esta idea de que un intelectual, si no se compromete con su tiempo histórico, va a formar parte de la historia del llanto de su pueblo y no de la historia viva. Y con esto termino, estos compañeros nos convocan a saber algo que sabemos, a volver a reafirmar algo que sabemos, y que es que el mundo no se transforma por fuera de las ideas, que las ideas no existen por fuera del mundo, y que para construir poder popular también tenemos que construir ideas, teorías, saberes sobre ese poder que estamos construyendo, sobre esos procesos. Así que compañeras, compañeros, especialmente acá estos compañeros que son de La Plata, pero que no viven, o sea, son porque están en nuestros corazones acá en La Plata, que serán bienvenidos el día que claramente en este lugar, y les digo lo último, por eso me lo olvidé, pero quería recordar, este edificio se llama Caracachov, todavía decíamos no lo estamos inaugurando nosotros, se inaugura formalmente el viernes, y fíjense si no tenemos historias desde los campos nacionales y populares de intelectuales que han aprendido, ¿no?, a jugárselas por su pueblo. Así que compañeros, compañeras, muchas gracias por estar acá. Una vez más estamos convencidos que el desafío se trata ya no solamente de comprender el mundo, ya no solamente de transformarlo, sino de transformarlo y comprenderlo en una relación de tensión, en una relación de profunda solidaridad, en una relación que nos permita hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias.